Dios los bendiga a todos y a cada uno en esta noche tan maravillosa. Sean todos bienvenidos. Le invito a que comparta el link para que todos podamos participar de la enseñanza de esta noche. Le damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Damos gracias a Dios por el medio que lo hacemos, porque Dios es grande y maravilloso y el Evangelio no se puede detener. La predicación del Evangelio es nuestra responsabilidad. Y en esta noche vamos a hablar exactamente de eso. El Evangelio no se detiene. Durante todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, sus discípulos aprendieron de Jesús a extender el reino de los cielos, a predicar las buenas nuevas de salvación. Y aunque tuvieron pruebas, aunque tuvieron dificultades, aunque sufrieron persecuciones, aunque los encarcelaron, aunque les hicieron mucho mal, nunca dejaron de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Escúchelo bien, es poder de Dios para salvación. Y Él no se va a detener porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre, dice la Escritura. Sean bienvenidos. Qué rico que están allí y que en medio de todo esto sacamos el tiempo para adorar, sacamos el tiempo para estudiar la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca, y nuestro tema es: el Evangelio no se detiene. Y no se detiene porque el mismo Señor lo constituyó. Él dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y el reino de Dios es Jesús. Y las buenas nuevas de salvación que hay que dar es que Jesús es el Salvador del mundo. El Evangelio no se puede detener ni se va a detener, por más crisis que estamos pasando. En el tiempo de los apóstoles, Jesús es levantado y recibido en el cielo, y los apóstoles se quedan y reciben el poder del Espíritu Santo, pero en medio de eso sucede varias cosas. Y quiero llevarlos a Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Y vamos a mirar los frutos del Evangelio en medio de la persecución. Porque el Evangelio va a dar frutos. Al predicar la palabra dará frutos. Porque la palabra que es predicada hace lo que tiene que hacer para lo que fue enviada. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 1 de Hechos de los Apóstoles, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, óigalo bien, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Una sola predicación convirtió a 5,000 varones, fuera de mujeres, fuera de niños. Era poderosa la palabra que se estaba predicando, hablando. Tenía denuedo, tenía poder, porque la presencia del Espíritu Santo estaba con sus siervos. Y eso no puede cambiar ni ha cambiado. Hoy la presencia del Espíritu Santo está con nosotros y el Evangelio debe ser predicado. Y el Evangelio dará fruto. En este caso dice que como 5,000 hombres creyeron. Y dice la palabra: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás,
y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Estaba allí la cúpula eclesiástica, y poniendo en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los apóstoles no tenían miedo, no tenían temor de predicar el Evangelio de Dios, de anunciar a Jesucristo, aunque sabía que les iba a costar quizá la vida, aunque venía la persecución en ese momento. Dice la palabra del Señor que como a 5,000 hombres recibieron las enseñanzas de los apóstoles y creyeron en Jesús. Ante esto, los líderes religiosos judíos encarcelan a los apóstoles. Les quieren impedir, les quieren callar, de alguna forma cerrarles la boca para que ese evangelio y para que el nombre del Señor no sea predicado. Al día siguiente se abre un concilio y los líderes religiosos interrogan a los apóstoles. Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclama con poder que Jesús es el único Salvador. Y le estaba predicando a la cúpula, a los que tenían el dominio y el poder en ese momento y que podían decretar aún la muerte de ellos. Pero ellos no se detuvieron, porque sabían que Jesús estaba ahí y que si ellos por una u otra causa tenían que morir, nada iba a detener el Evangelio. Nuestros antepasados y los que vinieron y trajeron el Evangelio a nuestro país sufrieron persecución, muerte, destierro, pero eso no les impidió predicar el Evangelio. Y ese Evangelio nos alcanzó a nosotros. Sí, a usted y a mí nos alcanzó, porque ese Evangelio nos dio vida y vida en abundante. Ese Evangelio, esas buenas noticias cambió nuestro corazón, cambió nuestra forma de pensar y nos dio luz y conocimiento de la palabra de Dios y nos enseñó quién es Dios y nos enseñó quién es Jesús y nos enseñó quién es el Espíritu Santo. Y en medio de esa enseñanza a través de la Escritura, nuestra vida fue cambiando. Fuimos transformados por el poder de Dios. Y esto no es don de hombres. Esto es el don de Dios en nosotros. Porque por misericordia y por gracia somos salvos por medio de Jesucristo, dice la palabra. Y eso era lo que hacían los apóstoles. Predicar la palabra del Señor en medio de esas circunstancias. Y los frutos del Evangelio en medio de la persecución se empezaron a ver.
porque se empezaron a convertir la gente y por cantidades. Y aunque la persecución vino y los sacaron a todos corriendo, eso no les impidió que el evangelio fuera predicado en ese momento en todas las partes del mundo existente. A tal punto que llegó a Colombia, a tal punto que está regado el evangelio en todas las partes del mundo. Aún aunque en muchos lugares no han querido dejar que el evangelio entre, allí hay cristianos que están orando, están clamando aún en cuevas, allá escondidos, pero el poder de Dios ahí está con ellos y se está predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hoy, en medio de esta persecución, en medio de estas dificultades, en medio de esta pandemia, la iglesia tiene que saber que el evangelio no se debe detener y que no se va a detener. Y que si usted no lo quiere hacer, habrá otro que lo hará. Pero la responsabilidad y el compromiso es con Dios. Y por eso es que Dios hoy nos dice: predique mi palabra, enseñe mi palabra, abre tu boca y yo la llenaré. Porque es que no necesitamos sino abrir nuestra boca y el Espíritu Santo nos pondrá la palabra precisa para que la gente conozca a Jesús como su Señor y su único y suficiente Salvador. Estando encarcelados, los discípulos se enfrentaron a un juicio. Estando encarcelados los discípulos de una y otra vez, ellos lo único que hacían era cantar y alabar el nombre de Jesús. Estando encarcelados, las cadenas y los grillos se rompían por el poder de la palabra. Y el evangelio se predicaba. Tanto que la Escritura dice que con la sola sombra de los discípulos, de Pedro, de Juan, se sanaban los enfermos, porque ahí estaba el poder de Dios y ahí estaba la palabra de Dios siendo efectiva en la vida de los nuevos creyentes. Y hoy sigue siendo efectivo. Si usted tiene un amigo, una amiga, un familiar que está enfermo, crea que Jesús es capaz de sanarlo, levantarlo, que Él sigue haciendo milagros. Predique el evangelio, enseñe el evangelio. Hable de Jesús. Porque hoy más que nunca se necesita que las almas vayan al cielo y no vayan al infierno. Porque se está muriendo mucha gente. Pero necesitamos que vayan al cielo. Por eso hoy Dios nos enseña a nosotros que esto se hace exclusivamente con el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que después que lo pusieron en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo poder, con todo denuedo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, diga conmigo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con poder la palabra de Dios. Mi amado, eso no ha pasado de moda, porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de mañana.
Y su poder, el poder de su Espíritu Santo, es el mismo hoy. La presencia de Dios que tenían los apóstoles y los discípulos, hoy está. ¿Por qué no se activa hoy en fe? ¿Por qué no le da hoy permiso al Señor? Para que su presencia, la presencia de su Espíritu, hoy le convenza, le llene, para que usted comience hoy a predicar a Jesús como el Señor y Salvador. Dificultades y persecuciones estaban siempre presentes al predicar el Evangelio y siempre seguirán estando. Pero el Evangelio se seguirá predicando. Pero se necesita de que el Espíritu Santo esté latente en nuestra vida. Hay una historia que quiero leerla, de una persona que hizo este ensayo para que nosotros lo meditemos. Dice así: nuestra casa se encuentra ubicada en la parte baja de una ladera de las montañas de Carolina del Norte. Obtenemos el agua que necesitamos del arroyo que se encuentra un poco más arriba de nuestra casa. Cuando nos mudamos a esta casa, una persona que había vivido por mucho tiempo allí nos dijo que el agua de ese arroyo nunca se secaba. Con el tiempo nos dimos cuenta de que, aunque haya una sequía muy grande, ese arroyo nunca se secó. Me acuerdo que un año tuvimos un invierno muy frío y nos quedamos sin agua para beber. La cañería que traía agua del arroyo se había congelado, lo que impedía el paso del agua. Cavamos el suelo cubierto de hielo y con un pequeño motor derritimos el hielo del caño y entonces el agua fluía como de costumbre. Muchas veces me agrada comparar el Espíritu Santo con este arroyo. Bajo ninguna circunstancia el Espíritu Santo deja de enviarnos ayuda, así como el arroyo detrás de nuestra casa. Pero el pecado es como el hielo que obstruye la cañería. El frío espiritual congela nuestro espíritu e impide el paso del agua de vida que nos da el Espíritu Santo. La única forma de quitar el impedimento y recuperar el fluir es el arrepentimiento. Si su vida espiritual se encuentra seca y desolada, ore pidiendo al Señor: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso dice el Salmo 139. Yo no sé si su vida espiritual está congelada. No sé si su relación con Dios se está enfriando. No sé si la presencia de Dios está estancada por una causa o por otra causa. Pero lo que sí sé es que en esta noche el Espíritu Santo está ahí, convenciéndonos para que hoy tomemos una nueva decisión y le permitamos al Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Para que nosotros, con denuedo, con poder, prediquemos el Evangelio de Dios. Porque la palabra de Dios nos decía que Jesús comenzó a predicar el Evangelio, pero los discípulos lo continuaron. Y hoy la iglesia del Señor tiene que continuar predicando el Evangelio. Pero la presencia y el poder del Espíritu Santo que tenían los discípulos es de la misma presencia y el mismo poder
que la iglesia debe tener, que su vida y mi vida debe tener. Por eso hoy es tiempo de decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame poder, dame autoridad, que podamos con denuedo predicar tu palabra en esta hora, en estos tiempos, en estas dificultades. Porque hoy, aunque abiertamente no estemos en persecución, incítricamente lo están haciendo con nosotros, con su iglesia. Por eso usted y yo nos tenemos que levantar a predicar el evangelio cueste lo que cueste, a anunciar las buenas nuevas de salvación, a decirle a la gente lo que es pecado y lo que no es pecado, y que Dios nos dé la sabiduría y el conocimiento para que la gente llegue al conocimiento de la verdad. Mi amado y mi amada, el evangelio no se puede detener. Escuche, el evangelio va a dar frutos. Cuando yo predico el evangelio, va a dar frutos. Su familia se va a convertir, sus hijos se van a convertir, su esposo se va a convertir, su vecino se va a convertir, porque hay un hombre y una mujer que predica con denuedo. Y oremos al Señor para que las señales y los milagros nos sigan a nosotros, para que allí se obren los milagros, las señales, los prodigios, al igual que estaban con los discípulos. Abramos nuestra boca en el nombre de Jesús. Conectémonos con el Espíritu Santo y prediquemos las buenas nuevas de salvación. Muchas gracias. Dios los bendiga grandemente. Y recuerde que el próximo domingo tenemos nuestro culto de adoración, de acción de gracias. Participe en los devocionales. Deje sus comentarios y sus necesidades se las tiene, que estamos orando por todos y cada uno. Y hoy el Espíritu Santo está aquí. Permítame hago una oración. Padre Celestial, gracias por la palabra. Porque esta palabra, Señor, trae libertad. Porque tu palabra trae sanidad. Tu palabra trae perdón. Trae restauración. Y yo te pido, Dios, que conforme la necesidad espiritual de cada uno, obres en esta hora. Muchas gracias por los que se levantan en esta hora, convencidos de predicar el evangelio, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, pórtense juiciosos y nos vemos el domingo.